hoy lo que vamos a hacer es presentar lo que será la gran fiesta el próximo lunes 6 de octubre, que es cuando se celebra la fiesta de la luna o del medio otoño. Es una de las tres grandes celebraciones, junto al Año Nuevo Chino y las fiestas de las barcas del dragón. Lógicamente, esta es, de todas ellas, no sé si sería la más familiar, junto con, por supuesto, el Año Nuevo Chino, porque tiene un significado especial, ¿de acuerdo? La luna tiene un significado especial y es la reunión familiar, ¿de acuerdo? Justamente el 6 de octubre es cuando la luna es la más brillante del año y todo va alrededor de una mesa redonda o circular y es la luna, las leyendas y por supuesto el pensar en aquellos que no están cerca de ti, y la luna es la manera de comunicación, de transmisión de pensamientos. Pues si alguien cree conveniente podemos hacer las preguntas oportunas. ¿De acuerdo? Muchas gracias y adelante con nuestra presentación, Adam Liu. Gracias, Josep. Vamos a empezar. Vale. Dentro de una semana llega la fecha de la fiesta de luna. En China, mayoría llama medio de otoño, porque normalmente en el calendario chino ahora empezamos el mes de agosto, según calendario chino, y estamos en la mitad, justamente en la mitad de otoño, y es el día 15 de agosto chino, ¿vale? Entonces, esta fiesta le llamamos muchos nombres, diferentes regiones, tienen diferentes costumbres, entonces tiene diferentes maneras de llamarles. La más principal es la noche de luna, y hay mucho también le llama fiesta de otoño, y también hay llama de fiesta de agosto. Pero más interesante es la fiesta de muchachas, de mujeres, o la fiesta de unión, casi más que el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino, que sabemos que en China tiene un colapso de tráfico, la gente quiere volver a casa a pasar la Nochevieja, igual que aquí en España. Pero esta fiesta nos llamamos directamente la fiesta de unión. La unión es la unión de la familia, porque también ve que la luna llena, redonda, también se presenta la unión redonda, ¿vale? Pero por motivo de trabajo, por motivo de muchas cosas, y esa fiesta no puedes unir de muchas familias. Entonces hace mucho más que la gente quiere unir. Entonces este mensaje y esa tradición se presenta de eso, la unión, pero muchas veces que como que no, pues le dan mucho más, ¿vale? Entonces este año también tiene una cosa especial que se celebran después de equinoccio de otoño. Entonces esto es pocos, no son todos los años pasan esto, no tiene un cálculo tampoco, ¿vale? Es según, a veces cada 7 años, a veces cada 4, ¿vale? ¿Y qué es lo que presenta eso? Porque un fiesta de medio otoño se celebra después de equinoccio de otoño, es que se presenta el año de cosecha. ¿Vale? Porque se dice que el calor se alarga un poco más y eso favorece a la cosecha, ¿vale? Entonces este año favorece mucho a la gente que trabaja en el campo. Empezamos a hablar un poco de la historia de la fiesta esa, ¿vale? Más o menos empezaron sobre el año 200, porque eso hay gente que ha encontrado por registro de libros escritos. Lleva muchísimos años, pero en el año dinastía Tang sí que empieza ya a hacer cada año como oficial una fiesta. Esta es una pieza de pintura de dinastía Qing que hace unos 300 años, es un pintor. Ves que ahí se presenta más o menos como es una fiesta de gente apreciando la luna llena, ¿no? La curiosidad es justamente todo la que la gente está en la terraza es mujeres,
son las mujeres. De esa fiesta los hombres están en segundo plano, pero las primeras son las chicas. Muy interesante. Y lo que hace es, hoy en día, mucha gente se celebra una ofrenda a la luna con las cosechas de las frutas, sobre todo de tiempo, ¿no? La gente ahora, como es la época de cosecha, pues tiene muchos frutos. Y eso es el sur de China, la gente se saca directamente afuera de la casa, en la terraza, porque en aire libre, que se ve que allí se ve luna. Entonces, esta imagen, esta foto lo podemos ver, en la mesa solo hay frutas. Como el Año Nuevo chino, entonces hay más de otras comidas, pollos, cerdos, ¿no? Pero esto solamente hay frutas. Por eso es una fiesta interesante de las comidas también, luego hablamos de eso. Vale, y esta imagen también se celebra, es la gente que se puede ir allí ver unas horas gigantes, con la característica de geográfica de astrónomo, cuando hace la marea alta, que se levanta, que se desemboca, digamos, del mar, agua del mar, hacer el contorno hacia adentro del río, ¿no? Entonces, en la zona de Hangzhou, que hay una invocación de río Yangtze, que hace una forma de trompeta, que es la entrada, o sea, digamos, la entrada al mar es poco a poco hacia la ancho, pero cuando hace el contorno, el mar se entra mucho más agua cuando llega, como es contorno, entonces se hace un estrechamiento, entonces empieza a acumular el agua con grandes cantidades, entonces cuando llega ahí la rompeola, pues se levanta la ola gigantes, ¿vale? Eso se pasa en muchos sitios, en una geográfica característica parecidas, en varios ríos puede pasar eso, más o menos, ¿no? Hay en otros puntos del mundo también pasa eso, ¿no? Si os interesa lo podéis consultar y ese es muy interesante, ¿no? En China que pasan todos los años que la gente irá ahí a ver, digamos, según calendario chino, es el 15 de agosto, es el día de luna llena. Pero están las 15, 16 y 17, estos 3 días son lo que más, porque se acumula la fuerza y el agua que se levanta más 2 días después. O sea que es día 17, que es lo que más se ve. Vale. Olas gigantes, vale. Y también en la zona de Cantón, que es el sur de China, también se hace como tipo de fuegos, ¿vale? Como un poquito parecido aquí como es de San Antón, que la gente hace las hogueras, pero esto no es una hoguera montada, sino es que la gente se monta en China le llaman pagodas, ¿vale? Con los ladrillos, dejar el hueco que se puede salir el aire y ahí abajo pues se acumulan todos los que se pueden quemar y en la fiesta se ve impresionante de ahí, ¿vale? Ese es el sur de China. Cantón. Y también en Hong Kong se celebran Dragón de Fuego. Como es una época de cosecha, que muchos sitios, sobre todo sur de China, ya está acabado de trabajar de lo fuerte del campo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más tiene el campo? Las pajas. Entonces la gente utiliza esas pajas, hacer muñecos y sobre todo como al chino le gusta dragón, pues dragón. Y como paja es una material fácil de quemar y luego la ceniza se puede volver al campo y es muy interesante la fiesta, la gente se celebra y luego todo vuelve al campo a trabajar. Pues por eso en Hong Kong se ve mucho de esto. ¿Ves? La bola que es de hecho de paja, ¿vale? Delante de dragón también, así. Vale. Y claro, mucha gente dice, todo está hablando sur de China. Claro, el sur de China ahora es una época como aquí, con manga corta, se puede tener muchas actividades exterior y pasar la noche muy agradable. ¿Y qué pasa en el norte de China? Norte, interior de China, ahora ya está nevando el norte de China. Hace 2 semanas ya está abierto la calefacción de los edificios. O sea que ahí se pasan
ya empieza frío. Y la mayoría, entonces la gente se hace la cena de unión de la familia, eso es lo que dijimos antes, ¿no? Entonces esta imagen es, si se hace un día bonito, pues por la noche la gente le gusta salir en la terraza, pues mientras cena, pues apreciar la luna, la luz de luna llena, ¿vale? Y claro, la gente presenta que pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que comen suelen ser de esta fiesta? Todas las fiestas chinas tienen su propia comida. Además, ahora, como es otoño, es cosecha de todo. Y además, hasta los patos, eso es lo más, o sea, que es el mejor momento que para aprovechar. Entonces, lo puedes ver, ese pato es diferente que conocéis. Porque en mayoría aquí la gente conoce el pato asado. Y ese es pato cocido, no está asado, ¿vale? Sur de China, digamos, el pato es un animal de agua, entonces se ve mucho más el sur que el norte. Entonces en el sur la gente se hace mucha la comida al cocido, al vapor, las comidas son más suaves, digamos, ¿no? Y la de pato asado, lo más famoso está en Pekín. Pekín es norte, ¿vale? Ahí se distingue un poco los costumbres. Y también en el sur de China también se come, este momento es el cangrejo. Este tipo de cangrejo se parece mucho a la de aquí, que se llama Nicolás. Es pequeñito y tiene la cáscara es cuadrado. Y ese momento es justamente que es cambio de estación, entonces está preparado para crecer. Se suelta su cáscara antigua y se crece nuevo. Y si tú lo coges ese momento, es lo más pesado que tiene, ¿no? Y entonces está bien preparado. Y para comer este tipo de comida, ves que la imagen detrás, no sé si detrás del mimbre de vapor, ahí es un trozo de jengibre, ¿vale? Todos los mariscos que comen, a los chinos tiene costumbre, los mariscos y cangrejos, les gusta poner un poco de jengibre para ayudar el sabor, ¿vale? Y el cuenco que está delante, el color azul, ese cuenco, este es en una taza de vino, ¿vale? Todas las comidas están acompañadas con vino, ¿vale? La costumbre es muy parecido que aquí. Entonces la gente pregunta, ¿qué es lo que bebes? ¿No? Lo famoso es el vino de arroz y ese es justamente, es auténtico vino de arroz en ese momento. En China se dice vino tiene varios colores, blanco, vino rojo y vino amarillo. Ese es el vino amarillo. Vino amarillo que está hecho con arroz. Hay otros vinos o licores que está hecho con cereales, ¿vale? Entonces en China se dice el licor que está hecho de dos maneras. Uno que es con cereales o arroz, que son tipo de comida. Y hay otro vino que está hecho con frutas, como vino de aquí, que está hecho con uva, y luego se hace la destilación hecho el coñac, ¿no? Y, por ejemplo, whisky y cerveza que está hecho con cereales. Entonces, para los chinos que les gusta mucho yin y yang, ¿vale? Todo está contado. El vino de arroz es como ese hecho de alimento, entonces es positivo, es el yang. Como el marisco y como el cangrejo en este caso, como es un animal de abajo agua, es yin. Entonces, si tu cuerpo, si tomas mucho, que no es bueno, entonces necesita el equilibrio. Entonces tiene que ser el vino de arroz para compensar el equilibrio, ¿vale? Por eso en China siempre dice la comida y la medicina viene de la misma fuente, ¿vale? Si tú lo regulas bien, el cuerpo va a estar más sano. Hay mucha gente que tiene problemas porque no está bien cuidados, ¿vale? Y esto es un tipo de pastelito, ¿vale? Y la gente dice, oye, el pastelito de luna no debería ser redondo, ¿y por qué tiene que ser cuadrado? ¿Vale? Tiene sus explicaciones, ¿vale? Vemos que hay encima de ese pastelito que parece unos flores, ¿vale? Y esta imagen se ve mejor. Esas naranjitas pequeñas, ¿vale? Ese es un tipo de flor muy pequeñito. Es un árbol. Aquí puede decir que es un tipo de árbol que se llama Asmanthus,
Osmanthus, que es un árbol muy grande, puede llegar a crecer hasta más de 10 metros, pero cada año se hace un flor pequeñito, un color naranja dorado, ¿vale? Su olor es muy parecido como azahar. El azahar es, la característica es cuando tú paseas en la calle, tienes un olor muy agradable, pero no sabes de dónde viene. Por esto pasa lo mismo. Si te paseas por la calle, si tienes plantas plantado en la calle, te puede oler desde el principio de la calle hasta el final, pero siempre del mismo grado, digamos. No llega un momento que te hueles más y cuando te alejas ya no. Pues esto es un olor muy fino y te acompaña. Si terminas un día cansado de trabajo y cuando te pasas por ahí, te recuperas. De verdad, que si un día tienes esa ocasión, lo puedes aprovechar. Entonces, utilizamos este tipo de flor para muchos postres, los postres, tartas, incluso el té, y echamos un poquito de esto y le da la gracia a la comida y el té y la bebida también, ¿vale? Y de eso tenemos un licor de flores que es muy famoso entre los restaurantes chinos que hay aquí. Muchas veces el propietario, si te haces una invitación, oye, cuando acabas la comida, si te gusta, pues te invita un chupito de licor de flores, es este, ¿vale? Es este flor. Le llamamos el pastelito de flor, ¿vale? Pero claro, el auténtico pastelito de luna es esto, lo que veis, tiene que ser redondo. En China tiene dos estilos, o dos ramas grandes de pastelito de luna. Pastel de luna de sur le llamamos de cantón, de estilo cantón, que siempre va al horno, ¿vale? Es en la parte es que como aquí no sé, pues sí que se puede señalar. Mira, este tipo, ¿vale? Y la de detrás, que como lo notas, que la parte de superior que está con el horno, ¿vale? Y hay otro, como este y estas tres, ¿vale? Es como hojaldre, que la parte de la masa de fuera es diferente, que no va al horno o de una manera diferente la masa, que te puede caer pedazos. Entonces muchos niños cuando comen eso tienen que estar bien sentados a la mesa, si no la madre con la zapatilla detrás. Pero el relleno siempre es dulce y muchas variedades, todo lo que tú puedes imaginar. Hay gente que le echas el de sésamo, de huevo y de frutos secos. Y ahora como hay muchos inventos nuevos, yo he probado hasta uno que es salado, el jamón, por ejemplo. Se le echa jamón y todo, ¿no? Es divertido cuando comes estas cosas, ¿vale? Bien, ahora viene la leyenda. La fiesta china, le he dicho, siempre hay una comida especial y también siempre acompaña unas leyendas, ¿no? Y esas leyendas muy interesantes porque todos los colegios, y yo creo que en Instituto Confucio también la clase, los profesores están ya preparados para los cuentos, pero no cansamos de contarnos otra vez. Dice, antiguamente en el cielo tiene 9 soles turnando para salir, ¿no? Entonces se fueron como 9 chavales traviesos y cada día sale uno, pero a un día decide, oye, que cuando me toca a mí son después de 9, o sea, después de 8, entonces yo no me puedo esperar más, yo también quiero salir. Y entonces un día se decide, salimos todos juntos. Entonces cuando salen 9 soles, claro que se ve que se quema toda la tierra, ¿no? Entonces la gente dice, por favor que no salga todo a la vez, salga uno a uno. Pues esto como son traviesos, muchas veces decide salir todos juntos. Entonces llega un momento y dice, oye, que no podemos más y llamamos uno que te puede dar la paliza. Y dice los soles, ¿qué pasa el gusano de pelados? ¿Y por qué le llamas a humano a gusano de pelados? Antiguamente, ese es interesante la visión, dice, todos los seres vivos en el planeta son gusanos. Los que nada en el agua, que se llama gusano de escama. Y los que vuelan, que son gusanos de plumas.
y lo que corre en la tierra son gusanos de peludo, que tienen pelos, los animales. Y los humanos justamente no tienen nada, protección, o sea que está de desnudo, ¿vale? Ni escama de protección, ni pluma, ni pelo. O sea que entonces le llama gusano de pelados. Y dice, ¿qué me puedes hacer? Entonces este joven se llama Hou Yi, Hou Yi, ¿vale? Saca su arco y la flecha y empieza a caer uno detrás de otro hasta que quede uno y dice, vale, que ya, ahora te quedas uno solo y te trabaja todos los días, ¿vale? Así el sol sale todos los días, ya el planeta calma. Claro, entonces, digamos, los chinos se creen que el cielo tiene como un emperador, ahí el palacio de cielo, ¿vale? Siempre hay un control y la reina dice, para premiar a este joven, ¿no? Que está bien hecho para toda la tierra, entonces él merece una mujer de su acompañamiento. Entonces dice, yo tengo una sobrina que quiere casar contigo, o sea, que quiere tener que estar, como formarse una familia. ¿Ves aquí la imagen ahí en la esquina? ¿Ves? ¿Vale? La diosa, digamos, a joven, le dice, te va a dar mi sobrina que va a ser tu mujer. Y como sois como héroe y el hecho tan bueno para la tierra y no merece morir, entonces cada uno os prepara una pastilla para que lo tomas y entonces vivir para siempre, no, una parte para disfrutar y otra parte es proteger, ¿vale? Entonces el chico sale todos los días como si fuera como guardias y la chica pues en casa se hace la faena de la casa. Y entonces siempre hay un malo para que se entera de eso y quiere coger esas dos pastillitas para tomar, para vivir siempre. Entonces entra a su casa a robar y entonces, claro, la muchacha tiene que huir. Entonces no hay sitio para esconder y queda seguro. Entonces lo más seguro es meter la boca corriendo, pero claro, un descuido se ha tragado las dos pastillas. Toma uno, es para vivir siempre. Si toma dos, como son sobredosis, que entonces ya tiene más poderes. Entonces esto que tiene que volver al cielo. Como ella viene de cielo, entonces con esto vuelve al cielo. Y entonces ella dice, no, yo no quiero abandonar a mi marido y aquí estoy a gusto, estoy bien. Pero claro, es que como si tú la has tomado y tiene que irse. Entonces ella decide, mira, como me pasa por la cerca de la luna, me quedo aquí. No quiero llegar más lejos, porque por lo menos aquí está más cerca de mi marido y así yo puedo observar con ellos. Entonces se queda en la luna. Y ella tiene una mascota que es un conejo, ¿vale? Y se le lleva el conejo junto con ella. Y ese es la leyenda, la historia, el cuento, ¿vale? Ves que la imagen aquí se ve ese árbol con el flor que tan bueno que es, ¿vale? Y también ves aquí hay un conejo de su mascota. Y mucha gente dice, es ese conejo con el, ¿cómo se llama esto? Mortero, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo, no? Ahí en China, todas las medicinas chinas, como viene de hierba, entonces hay un proceso es para hacerlo como en polvo y luego hacerlo como una pastilla redonda así, ¿no? Y el conejo es como ayudante de la muchacha. Entonces está preparando la pastilla. ¿Y por qué está preparando la pastilla? Es que ellas siempre quieren buscar una manera de volver a tierra. Entonces siempre está haciendo, se fue como laboratorio, está haciendo la prueba de hacer una que puede tomarla y volver. Pero es difícil de encontrar la receta, ¿no? Entonces está ahí siempre. Esa es la leyenda de que la luna allí tiene un conejo ahí. Y ahí hay otro que no tiene nada que ver con Hou Yi ni con su mujer, es otra leyenda. Es que en el Palacio de Cielo, arriba, siempre hay unos mantenimientos. Entonces hay un carpintero
que un día se cometió un error y él se la castiga en la luna, porque Luna se ve que es una planeta con mucho frío, ¿vale? Y ahí se fueron como, ahí tiene que estar. Y dice, ahí en la luna tiene un árbol de asmantus, ¿vale? Con esa madera, si me haces una silla, me la traes, entonces ya cumples tu pena. Entonces este hombre ya empieza a cortar el árbol y empieza a hacer su trabajo. Pero ese árbol, cada vez que tú cortas, el día siguiente vuelve a crecer. O sea que nunca va a volver. El pobre ahí, y tú lo ves que está ahí siempre trabajando, ¿vale? Esas leyendas que la gente se ve que antiguamente es ver la mancha de la luna, a veces parece un árbol gigante y a veces parece como un conejo corriendo, ¿vale? Todas esas leyendas bonitas se presenta a la gente que le espera una vida más mayor, o sea, mejor, y, y que, y que tiene que ser su futuro un poquito más, la vida más bonita y ser felices, ¿sí? Vale, entonces estos son los cuentos de hoy y feliz la fiesta de Luna y esperamos que ver la semana que viene en el Corte Inglés la fiesta.